La iniciativa de los artistas mexicanos por pintar sobre los muros de edificios públicos surgió en 1910. El movimiento muralista arrancó en la década de 1920. A pesar de ser un movimiento plástico con diferentes etapas, mantuvo como constante el interés de los artistas por plasmar la visión social que cada uno de ellos tenía sobre la identidad nacional. La primera fase del muralismo en México se enmarca durante la presidencia del general Álvaro Obregón. Con la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública, se impulsó un nuevo proyecto cultural y educativo. En esta primera etapa se abordaron temas relacionados a la naturaleza, la ciencia y la metafísica. En la segunda fase del movimiento, identificada entre 1934 y 1940, como consecuencia del contexto político nacional, el muralismo entró en una etapa de reflexión. Los artistas sostuvieron intensas discusiones sobre los caminos en que ese momento debería tomar el muralismo. Fue así que se fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el Taller de la Gráfica Popular, ambos con la intención de mantener el movimiento muralista. La política interior asumida por el gobierno cardenista, así como la política externa con una clara oposición al fascismo, influyó en que los pintores jóvenes que no participaron directamente en la revolución se relacionaran con ella, viéndola como el símbolo de un cambio internacional. Por lo que entendieron el movimiento revolucionario no solo como una lucha armada, sino como parte de una revolución mundial. Razón por la cual, en esta etapa se adoptó un discurso nacionalista y revolucionario. Los muralistas pintaron en paredes de recintos emblemáticos, como la Escuela Nacional Preparatoria, la Secretaría de Educación Pública y el Palacio Nacional. Posteriormente, la creación de murales en diferentes recintos públicos tuvo un importante impacto, tanto por la necesidad de hacer prevalecer los valores revolucionarios y postulados sociales, como por mantener una cierta unidad artística, lo que generó que el movimiento alcanzara su momento más alto. En la tercera y última fase del muralismo se ampliaron los horizontes de acuerdo a los intereses de cada artista, aunque prevaleció la intención de mostrar un compromiso social y político, y una intención por exaltar el arte popular, el pasado indígena y lo mexicano. La mayor parte de las obras que fueron creadas específicamente para los muros del Museo del Palacio de Bellas Artes forman parte de las dos últimas fases del movimiento, caracterizada por la consolidación del muralismo con un definitivo reconocimiento y amplio apoyo por parte del gobierno. Se trata de los murales de Diego Rivera y José Clemente Orozco, realizados expresamente para la inauguración del recinto. La etapa que abarca de 1940 a 1954 se distinguió por una gran producción muralística. Reflejó el cambio de rumbo que tomó el país con el auge industrial y las aspiraciones de progreso y modernidad, tal como se puede apreciar en las obras de David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Los murales del Museo del Palacio de Bellas Artes reúnen los nombres de los más destacados pintores de este arte de carácter social, pero también se suman Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Manuel Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro, cuyas obras ofrecen una visión más completa del movimiento muralista mexicano. José Clemente Orozco. Nacido en Jalisco, estudió agronomía e ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde fue alumno de Gerardo Murillo, el Dr. Atl. Trabajó como ilustrador en periódicos revolucionarios, realizó murales para algunas escuelas y universidades estadounidenses, y en 1932 viajó por Europa. Entre 1936 y 1939 se consagró a la factura de los que muchos críticos juzgan sus mejores obras, los frescos de la Universidad de Guadalajara y las pinturas de la excapilla del Hospicio Cabañas. Su postura artística denota una fuerte inclinación por el arte barroco, el expresionismo alemán y la obra del pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec. Sobre él, Octavio Paz escribió: "El hombre que aparece en su pintura es un victimario y también una víctima. De ambos modos provoca nuestra ira y nuestra piedad". Diego Rivera. Nacido en Guanajuato, ingresó a los 10 años de edad a la Escuela Nacional de Bellas Artes, antigua Academia de San Carlos, donde recibió las enseñanzas de Santiago Rebull y Félix Parra. Viajó a Europa, becado por el gobierno porfirista. Formó parte del gobierno cubista, encabezado por Pablo Picasso, y se dejó influir por la pintura de Paul Cézanne, Amadeo Modigliani y los futuristas rusos. Hacia 1920 viajó por Italia, en compañía de David Alfaro Siqueiros,
para observar de vivos ojos la técnica del fresco. Su regreso a México significó el descubrimiento del pasado prehispánico. Ingresó al Partido Comunista Mexicano, con el que mantuvo siempre una relación tormentosa. Prolífico, incansable, controvertido, su obra gráfica, de Caballete y Mural, es una referencia obligada para comprender la fusión entre las vanguardias europeas de principios del siglo XX y la tradición popular mexicana. David Alfaro Siqueiros. Originario de Ciudad Camargo, Chihuahua, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y a los 16 años se enlistó para luchar en la Revolución a las órdenes del general Diegues. Por su actividad política y sindical, estuvo preso en varias ocasiones, incluso planeó el atentado fallido contra Trotsky en 1940. Viajó por Latinoamérica y Estados Unidos, en donde estableció un taller experimental al que Jackson Pollock asistió como alumno. Siqueiros pensaba que si la pintura estaba destinada a generar el cambio, entonces debía hablar el lenguaje de su tiempo. Por ello, utilizó técnicas modernas y materiales industriales, la piroxilina, las lacas automotrices y la fotografía, como apoyos en la construcción compositiva. Rufino Tamayo, originario de Oaxaca, ingresó a la ENBA a los 18 años. Fue jefe del Departamento de Dibujo Etnográfico del Museo Nacional de Arqueología, en donde cultivó su interés por el arte precolombino. Durante algunos años residió en Nueva York y a su regreso a México fue nombrado director del Departamento de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública. Realizó los 2 murales para el Palacio de Bellas Artes, a su regreso de Estados Unidos y Europa. En contraste con el realismo social de otros muralistas, la obra de Tamayo se constituye como un lenguaje poético logrado a través de ritmos y destellos de color. Para él, la pintura debía buscar expresar la complejidad de la raza mexicana, no a través de apariencias y narraciones nacionalistas, sino indagando en la esencia de las formas, colores y proporciones. Manuel Rodríguez Lozano, su orientación autodidáctica lo llevó a viajar por Europa entre 1914 y 1921, donde entró en contacto con los movimientos de vanguardia de tendencia neoclásica. Fue profesor de dibujo y jefe de dirección de dibujo en la Secretaría de Educación Pública. Durante su gestión como director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, fue acusado injustamente por el robo de 4 grabados de Guido Reni y Alberto Durero de la biblioteca de la antigua Academia de San Carlos y encarcelado por 4 meses en la entonces penitenciaría del Distrito Federal. Es autor del libro Pensamiento y Cultura, publicado en 1960. Roberto Montenegro, originario de Jalisco, estudió en la ENBA. A partir de 1904 pasó largas temporadas en Europa, donde tomó contacto con distintas corrientes de vanguardia como el Art Nouveau y el Art Deco. Tras su regreso definitivo a México en 1921, José Vasconcelos le encargó la factura de diversos murales en la Secretaría de Educación Pública, la Escuela Benito Juárez, la Librería Iberoamericana y la Escuela Nacional de Maestros. Fue un promotor inalcanzable del arte popular. Jorge González Camarena ingresó a la ENBA a los 14 años y pronto se convirtió en ayudante del Dr. Art. Formó parte del movimiento estudiantil que en 1929 impulsó la llegada de Rivera a la dirección de la ENBA, así como del consejo que formuló un plan de estudios más avanzados. Preparaba sus pinturas con pigmentos naturales, inspirado en la técnica de los antiguos tlacuilos, artífices de los códices mexicas, y creó una técnica para organizar y dividir geométricamente el espacio pictórico. Formó parte de la llamada segunda generación de muralistas mexicanos. Hay que destacar sus trabajos para el Castillo de Chapultepec, el Instituto Politécnico Nacional, el edificio del Seguro Social y el Museo de Antropología e Historia. Conviene matizar asimismo su interés por desentrañar los misterios de la teoría plástica. La creación, Diego Rivera, 1922. Primer mural de Rivera en México pintado a la encáustica, en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. En este, el artista combina elementos naturalistas con simbolistas, creando una armonía entre la arquitectura del recinto y las formas plásticas.
Ubicación: Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra número 16, esquina República de Argentina y El Carmen, Colonia Centro. La historia de México. Diego Rivera, 1929-1945. En la historia de México, pintada en 3 muros del Palacio Nacional, Diego Rivera representó una visión del pasado y futuro del país desde la perspectiva del nuevo régimen. Conjunto de murales en el Palacio Nacional, Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México. El hombre controlador del universo. Diego Rivera, 1934. Segunda versión del que originalmente pintara en Rockefeller Center de Nueva York y fuera destruido por sus detractores. Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez, número 1, Colonia Centro. Omnisciencia. Orozco, 1925. Pintado en el cubo de la escalera del Palacio de los Azulejos, antigua residencia de los condes del Valle de Orizaba. Actualmente funciona como un famoso restaurante. Madero y Callejón de la Condesa, Colonia Centro. Juárez, el clero y los imperialistas. Orozco. Mural en el que Benito Juárez domina y se impone a la traición de quienes intentaron entregar el país al dominio extranjero durante la invasión francesa y el régimen de Maximiliano. Sala de la Reforma y el Imperio. Museo Nacional de Historia. Castillo de Chapultepec, primera sección, Bosque de Chapultepec. La nueva democracia. Siqueiros, 1945. Aplicado sobre tablero con la técnica de la pistola de aire, y cuya perspectiva produce el efecto de perseguir al espectador, dependiendo del punto desde que él se observe. Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Lázaro Cárdenas, Colonia Centro. El hombre, amo y no esclavo de la técnica. Siqueiros, 1951. El mural desarrolla el tema del correcto uso del conocimiento científico. La técnica de la que se valió fue piroxilina sobre aluminio en un espacio de 4 por 18 metros, superficie cóncava semiexterior, prolongación Carpio y Lauro Aguirre, Colonia Santo Tomás. Patricios y patricidas. Siqueiros. Mural que decora el cielo raso y 2 paredes del cubo de la escalera del antiguo edificio de la aduana, palacio del siglo XVIII que fungía como tribunal del consulado durante la colonia. Calles de República de Brasil y Venezuela, Colonia Centro. Catarsis. Orozco, una de las obras más reconocidas del artista, en la que expresa su repudio por la crueldad y corrupción de la sociedad moderna. Este decora una de las paredes más importantes del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Lázaro Cárdenas, Colonia Centro. La marcha de la humanidad en la Tierra y hacia el cosmos. Siqueiros. 8.000 metros cuadrados de un edificio octagonal, especialmente diseñado para la obra que formó parte de un proyecto hotelero. En su interior incluye un sistema de piso giratorio para facilitar la contemplación de la obra.